Bienvenidos a Relatos Ocultos, un podcast fuera de lo común. En este episodio hablaremos sobre El reportero invisible, de Diego Garzón Carrillo. Garzón es un periodista bogotano nacido en 1974 y egresado de la Universidad Javeriana. Redacta este libro como homenaje y reivindicación frente al periodismo colombiano, para lo cual narra la vida de Ricardo Calderón, un periodista colombiano nacido en Bogotá en 1968, egresado de la Universidad de La Sabana, el cual hizo parte de la revista Semana desde 1991. Ingresó como periodista de deportes, lo cual cambió en el transcurso. Llegó incluso hasta la dirección, convirtiéndose en uno de los periodistas investigativos más intrépidos del país. El libro de Garzón hace alusión a un reportero que, a pesar de investigar y contar historias importantes, suele quedar en la sombra, silenciado o incluso olvidado. El reportero invisible fue publicado el 18 de abril del 2022 por la editorial Planeta. Garzón, en su libro, plasma la historia desde los ojos de Calderón, ya que analiza todos esos cientos de artículos que publicó a lo largo de su carrera, entrelazados con el crecimiento y vivencias personales de Ricardo, revelando algunos de los episodios más oscuros del país: corrupción militar, paramilitarismo, espionaje ilegal y la infiltración del crimen en las instituciones. Aunque en el mundo de los medios de comunicación colombianos Calderón se reconoce como una figura importante de reportaje investigativo, en el mundo cotidiano no es tan conocido, ya que pasa como anónimo en todas sus investigaciones. Le gusta permanecer en el anonimato, pues esto le permite hacer posible su trabajo y mantener protegida a las fuentes. Su trayectoria no solo está marcada por premios internacionales, sino también por atentados, amenazas y sacrificios personales. Ricardo está vivo de milagro. Con el auge de las investigaciones de Ricardo Calderón, que lo convirtieron en un actor cada vez más visible en Colombia, en mayo del 2013 sufre el atentado. Un episodio de violencia entre La Vía Ibagué y Bogotá que demuestra lo normalizado que resulta en un país como este querer silenciar, amenazar y matar a quien investiga. Calderón fue probablemente engañado por un testigo que nunca llegó y atacado por un sedán gris en donde un hombre lo llamó y le disparó 6 veces. Calderón reaccionó lanzándose a un pastizal. Tembloroso, alcanzó a avisar al general de la policía de lo ocurrido. Aunque logró escapar, el ataque marcó un punto de quiebre en su vida. Este atentado fue la consecuencia de un proceso de investigación que comenzó años atrás. En 2011, cuando el reportero decidió entrar en la cárcel militar de Tolemaida y descubrió lo que nadie quería mostrar. Expuso la vida de lujos de los militares encarcelados por haber cometido graves crímenes. Sus reportajes habían llevado a destituciones, traslados y el cierre de la prisión, generando fuertes enemigos. Todo parecía sacado de una película. Uno de los reportajes más impactantes fue Tolemaida Resorts. Ese trabajo reveló que en la cárcel militar de Tolemaida, conocida como Cuatro Bolas, donde estaban presos oficiales condenados por crímenes atroces, vivían en un club vacacional, presos con salidas constantes, lujos, fiestas, negocios, fuera y dentro del penal. Calderón se infiltró en repetidas ocasiones para comprobar y obtener pruebas. Así corroboró tal descaro. Con la ayuda de fuentes internas y amigos cercanos, recopiló fotos, videos y documentos que confirmaban la magnitud del escándalo. El país conoció entonces que Tolemaida no era un centro de reclusión, sino un resort para criminales de guerra. La publicación causó indignación, destituciones y la promesa de un cambio. Sin embargo, Calderón sabía que dentro de esas medidas rápidas podían esconderse la continuidad de la corrupción. Y así fue. En 2013, 2 años después de la primera revelación, recibió un correo de Esperanza, la esposa de un militar preso en Tolemaida, con rabia personal, pero también con pruebas contundentes. Le aseguró que todo seguía igual. Calderón rastreó redes sociales, siguió a los implicados y comprobó que lo que parecía increíble era cierto. Los condenados se paseaban por restaurantes, centros comerciales y hasta viajaban como si fueran hombres libres. El patrón era claro. Ni el escándalo público ni las sanciones había transformado la realidad de Tolemaida. Calderón publicó una nueva investigación, Tolemaida Tours. En esta confirmaba la permanencia de la impunidad, siendo un golpe para la credibilidad del ejército. El poder y los favores seguían favoreciendo a militares condenados. Con esta investigación, Calderón entendió que el precio de su trabajo podía ser la misma vida. Ese atentado fue la prueba más brutal de que sus investigaciones habían tocado intereses poderosos. Ricardo Calderón se convirtió paradójicamente en un periodista por accidente.
Nunca se imaginó que su destino estaría en el periodismo, ya que desde pequeño todo apuntaba a que seguiría la tradición de su familia en la policía. Su padre alcanzó el rango de mayor y él creció rodeado de insignias, gorras y radios que lo hicieron soñar con vestir el uniforme. Estudió en el Colegio San Luis de Suba, un espacio habitado en su mayoría por hijos de la milicia colombiana, en donde comprendió muy pronto lo que significaba vivir bajo amenazas. Evacuaciones constantes por bombas, minutos de silencio por padres asesinados y la sensación permanente de vulnerabilidad. Sin embargo, uno de los episodios que lo marcó ocurrió en 1986, cuando el coronel Jaime Ramírez, recordado por el operativo de Tranquilandia, fue asesinado por el cartel de Medellín. Ramírez era el padre de dos de sus compañeros, y su muerte mostró de manera brutal y directa la fragilidad de la vida y el poder del narcotráfico. Aunque su primera inclinación fue la policía, un giro inesperado lo condujo a otras vocaciones, como lo era escribir, pues en la universidad y en sus primeras experiencias en redacción, descubrió que tenía la capacidad de narrar con rigor y una curiosidad insaciable por la justicia. Esto lo llevó a perseguir criminales, pero con la pluma y la investigación en vez del uniforme. Ese espíritu se fortaleció años después en la revista Semana, bajo la dirección de Isaac Lee, ya que Calderón encontró en él un jefe que confiaba en su intuición y que valoraba la reportería de largo aliento. En 1998 se le daría la oportunidad de empezar a incursionar en el periodismo investigativo, su verdadera vocación. Fue en ese entorno donde propuso un experimento muy audaz, comprobar qué tan fácil era comprar armas de guerra en el mercado negro colombiano. La idea buscaba mostrar la fragilidad del Estado frente al tráfico ilegal, pero planteaba riesgos legales y éticos enormes. Con la asesoría de la Fiscalía, Calderón y su equipo decidieron avanzar y rápidamente comprobaron que obtener fusiles y pistolas era sorprendentemente sencillo. Sin embargo, más allá de la revelación, el episodio dejó una lección fundamental, y es que el periodismo no podía traspasar la delgada línea que separaba la investigación de la ilegalidad. Había que probar los hechos, pero siempre con prudencia. Ese aprender de los errores marcó el estilo del periodismo que estaba buscando Calderón, siendo una combinación de audacia, cautela, paciencia y creatividad siempre al servicio del interés público, ya que Calderón comprendió que ser periodista no era solo contar una historia, sino asumir una responsabilidad ética frente a la sociedad. Lo que comenzó como un accidente vocacional se transformó en una misión de vida. No hay que creer en nada ni en nadie, pero oír todo siempre. Usar la verdad como la herramienta más poderosa contra la corrupción y el crimen. Durante los años de 1998 al 2005, el periodista publicaría sus primeras investigaciones sobre la participación de las FARC en secuestros. Sin duda, Calderón ha tenido grandes desafíos periodísticos, además que no tiene límites. Con tal de descubrir la verdad de una historia, nada es lo suficientemente peligroso. Los iraníes del Caguán. Una investigación que parecía sacada de una novela de espionaje, investigar la presencia sospechosa de extranjeros en el Caguán durante los diálogos de paz con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana. Estos infiltrados, bajo la fachada de cooperación cultural y política, eran agentes de inteligencia que buscaban alianzas con los grupos delincuenciales. Calderón fue y comprobó. Viajó al Caguán y allí corroboró la presencia de extranjeros con acento árabe y europeo que mantenían encuentros discretos con comandantes guerrilleros. Calderón expuso cómo esa zona sin presencia estatal podía ser el centro en el que confluían mafias, paramilitares, narcotraficantes y hasta extranjeros con posibles fines terroristas. Este es un ejemplo de cómo el conflicto armado colombiano no está aislado, sino conectado con dinámicas globales. La carrera de Ricardo Calderón alcanzó uno de sus puntos más trascendentales cuando decidió investigar cómo Comienza la parapolítica. el detonante fue la masacre de Nueva Venecia, ocurrida en noviembre del 2000 en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde un grupo de paramilitares asesinaron a decenas de pobladores frente a sus familias, alegando que esto era para combatir a las FARC y el ELN. Calderón llegó al lugar, junto con su fotógrafo de confianza Carlos Vázquez. Allí se encontraron con una escena atroz, cuerpos mutilados, casas incendiadas y comunidades enteras sumidas en el terror. También descubrieron que los paras estaban reclutando a menores de edad. Ese contacto directo con las víctimas lo marcó profundamente y reforzó su convicción de seguir el rastro de los paramilitares, no solo como grupo armado, sino como una estructura que había penetrado las instituciones. Así es. Poco a poco, a través de testimonios de campesinos, autoridades locales y desmovilizados, Calderón descubrió que los paramilitares no se limitaban a imponer su poder por la violencia, sino que también lo hacían por medio de alianzas estratégicas con congresistas, gobernadores y alcaldes, consolidando una red de control político que legitimaba su dominio territorial. El periodista logró contactarse con Salvatore Mancuso, quien le otorgó una entrevista en su casa. En esta, el jefe paramilitar le contó un discurso en el cual sus actos se vieran justificados. Solo queríamos defendernos, siendo nada más
una manera de enfrentar la ausencia del Estado. Por otro lado, las pruebas de reuniones secretas, favores electorales y pactos clandestinos llevaron a Calderón a publicar reportajes que desencadenaron un terremoto nacional, ya que la parapolítica dejó de ser un rumor para convertirse en un fenómeno estructural, revelando cómo buena parte de la democracia colombiana estaba infiltrada por el narcotráfico y las armas. En paralelo, Calderón se adentró en otras dimensiones mucho más oscuras, la complicidad entre el Estado y los paramilitares. Es así como investigar. El DAS y los paras. Federico Hernández fue una fuente importante de Calderón, era conocido como el Para Llorón. Abogado de capos como el Loco Barrera, logró conseguir una investigación del propio DAS, en el cual un detective recibió instrucciones de poner una de las intercepciones telefónicas al servicio de Carlos Jiménez, alias Macaco, quien era un narco. Este le había comprado a Vicente Castaño, jefe máximo de la SAU, una franquicia paramilitar que le permitía armar el bloque Central Bolívar. Esto era un hallazgo explosivo, porque la misma institución que se suponía que debía garantizar la seguridad nacional estaba al servicio de un grupo criminal. Calderón corroboró la información con múltiples fuentes como abogados, desmovilizados, familiares de víctimas e interceptaciones filtradas, encontrando cosas que iban más allá de la parapolítica, demostrando más y más la captura de instituciones claves por parte del crimen organizado que tenía azotado a todo el país, y sus publicaciones abrieron el camino a investigaciones que años después llevarían a la judicialización de varios funcionarios, pues varios líderes paramilitares como Don Berna y el alemán contaron que Jorge Miguel Narváez, exdirector del DAS, tenía una ideología de ultraderecha, siendo extremadamente radical, por lo cual apoyaba que la lucha paramilitar sí era con justa causa. Esta investigación contribuyó a la prueba de periodistas comprados, testigos manipulados y finalmente a la desaparición del DAS. Las diferentes indagaciones sobre el poder paramilitar en Colombia lo introdujeron inevitablemente a las negociaciones de desmovilización. Santa Fe de relajito y la guerra entre paras. Calderón retrató la paradoja de Ralito iniciado en 2003. Aunque finalmente se hablaba de paz, los jefes paramilitares vivían en fincas privadas con todas las comodidades mientras sus ejércitos seguían activos en las regiones. Calderón documentó además las fracturas internas y las divisiones de un bloque porque algunos jefes defendían la lucha antisubversiva, mientras otros, convertidos en narcotraficantes puros, usaban las negociaciones para blindarse de la extradición. Calderón desnudó el engranaje entre paramilitares, políticos y agencias del Estado, con paciencia, rigor y valentía. Convirtió en visibles las redes ocultas que corroían las instituciones y puso en evidencia que la guerra en Colombia no se libraba solo en los campos de batalla, sino también en los salones del poder. Imagina recibir una llamada de un narco poderoso, pero no desde una mansión, sino desde la cárcel, y que diga: Te llamo desde la prisión. Calderón es sin duda un hombre audaz y arriesgado. Cuando un contacto anónimo lo condujo a Rodolfo, un joven policía, el cual le entregó horas de grabación de jefes paramilitares presos en Itagüí, empezó una investigación que demostró cómo en pleno proceso de desmovilización, los comandantes de las AUC seguían delinquiendo, ordenaban la compra de cocaína, pedían vacunas, rearmaban estructuras armadas y daban instrucciones a sicarios desde la cárcel, además de que estos presos gozaban de una vida muy acomodada. Con la publicación, el periodista dejó ver que las cárceles no eran lugares de castigo, sino de privilegios para los poderosos, evidenciando que el poder criminal en Colombia no se detiene ni con barrotes ni con rejas. Esta investigación destapó un terremoto político. Terremotos corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos, mucha plata. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, llamó personalmente a Calderón para preguntarle si el general Óscar Naranjo era la fuente. Mientras tanto, en los cuarteles de inteligencia reinaba el caos. Comenzaron interrogatorios internos y la destrucción de discos duros para borrar evidencias. El presidente Álvaro Uribe reaccionó acusando en radio al periodista de recibir pagos de la mafia, aunque luego rectificó. Pese a las presiones, Calderón y la revista difundieron los audios en varias ediciones, lo que forzó la salida de 11 generales, incluyendo el director de la policía, y facilitó el inesperado ascenso de Naranjo a comandante general. El costo personal fue alto, amenazas, seguimientos y un atentado simulado que buscaba intimidarlo. Aún así, Calderón defendió la reserva de su fuente, aunque Rodolfo terminó capturado en una trampa de contrainteligencia. Un año después, Uribe extraditó a los jefes paramilitares alegando que seguían delinquiendo, validando sin admitirlo lo que Calderón ya había revelado.
La corrupción invade el país y Calderón sabe que es algo que compra y calla lo que sea. El 23 de abril de 2008, Job, lugarteniente de Don Berna, y su abogado ingresaron clandestinamente por el sótano de la Casa de Nariño para reunirse con altos funcionarios de la presidencia, entre ellos Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez. El objetivo era proveer material que desprestigiara a la Corte Suprema en momentos en el que el alto tribunal investigaba la parapolítica y había capturado a Mario Uribe, primo del presidente. La llamada de Job a Don Berna dejó claro que el objetivo era la Casa Nari y los falsos testigos. Calderón había conocido a Job por accidente. Empezó a recibir grabaciones y videos y CDs que mostraban una operación de montaje, falsos testigos, grabaciones manipuladas y ofrecimientos de beneficios a nombre de la corte. Con paciencia verificó que personajes como Henry Anaya no tenían vínculo alguno con la justicia y que se trataba de una estrategia para atacar a los magistrados y favorecer a Don Berna. Paralelamente, agencias de inteligencia extranjeras confirmaban que existía una conspiración orquestada entre sectores del DAS, presidencia y paramilitares. La publicación de Semana reveló un escándalo que derivó en amenazas de muerte contra Calderón y una guerra de versiones oficiales, donde el gobierno intentó minimizar los hechos y ofrecer explicaciones contradictorias. Las chuzadas. Una investigación en donde Calderón reconstruyó con fuentes internas y documentación filtrada un sistema masivo de intercepciones ilegales y entre 2009 y 2011 publicó alrededor de 150 artículos que recopilaban memorandos, bases de datos y órdenes de operaciones que demostraban un patrón sistemático en donde el DAS espiaba a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Montaba campañas de desprestigio y empleaba grupos de tareas para infiltrar marchas y recopilar expedientes privados. Sus publicaciones no solo exponían prácticas aisladas, sino que mostraban cómo un órgano concebido para resguardar el Estado se había convertido en una herramienta de persecución política que vulneraba derechos fundamentales y desviaba recursos públicos para operaciones clandestinas. El DAS contra las cuerdas. Se recopila la fase de confrontación y de respuesta institucional. Tras un retorno inesperado en Londres, Calderón volvió a Semana y se encontró de frente con una escalada de intimidaciones, empezando con coronas fúnebres con su nombre en la puerta, mensajes anónimos de muerte hasta rumores que intentaban fracturar la confianza con sus fuentes. Sin importar esto, él se mantuvo en la investigación y logró reabrir canales con agencias disidentes gracias a la detective Paola y a un informe del DAS. Obtuvo pistas sobre el funcionamiento interno de salas conocidas como Vino Tinto y Plata, donde se centralizaban intercepciones y análisis de inteligencia. La recopilación de estos elementos impulsó al allanamiento del CTI y a la publicación de artículos como El espionaje era peor, que precipitaron la salida de altos funcionarios y la apertura de investigaciones formales contra responsables del organismo. Simultáneamente logró publicar otra investigación en la que demostró que más de 6.000 jóvenes campesinos en todo el país habían sido asesinados por oficiales del ejército, haciéndolos pasar por supuestos guerrilleros al mando del entonces coronel Hernán Mejía. La Mata-Hari y el fin del DAS. El relato se concentra en los intentos de contraataque diseñados para desacreditar las revelaciones. Calderón fue objeto de maniobras de inteligencia negra. Aparecieron supuestos informes que entregaron CTs sin datos legibles, videos construidos con declaraciones manipuladas y documentos forjados con trazas de autenticidad. La intención clara era inducir a Semana a publicar pruebas falsas que deslegitimaran todas las investigaciones. Frente a esa emboscada, Calderón respondió con método. Solicitó peritajes, grafos técnicos, verificación técnica de archivos y cotejó cada documento con otras fuentes y registros oficiales. Al demostrar las inconsistencias y la falsedad de los materiales, logró desactivar la trampa y exponer la operación como una campaña de desinformación ordenada para proteger a responsables políticos y agentes implicados. Las investigaciones le costaron a Calderón amenazas, desgaste físico y la obligación de proteger fuentes con técnicas de contrainteligencia. Ricardo estuvo tan inmerso en estas investigaciones que incluso afectó su salud de manera importante y a la vez dejó ver cómo Sonia, su esposa, no estaba de acuerdo con que pusiera su vida en riesgo en reiteradas ocasiones. Aún así, la acumulación de pruebas y la presión pública motivaron a la intervención judicial y en 2011 el cierre del DAS. Aquella derrota institucional fue una victoria para el periodismo. El 30 de octubre de 2013, Ricardo Calderón asistió con su esposa Sonia al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para recibir el Premio Simón Bolívar a Vida y Obra. Convirtiéndose en el galardonado más joven de la historia, a pesar del honor, vivió la ceremonia con angustia.
pues sufría de pánico escénico y siempre había evitado recibir premios en persona. Su timidez contrastaba con la valentía que mostraba en su trabajo periodístico. Calderón tenía un rechazo a la fama y como antepuso el periodismo a la vida personal, nunca quiso tener hijos por temor a exponerlos a las amenazas que lo rodeaban. Y recuerda con culpa los sacrificios familiares como distanciarse de su madre para no ponerla en peligro cuando el narcotraficante Daniel, el Loco Barrera, lo tenía amenazado. Un loco anda suelto. Barrera, capo invisible sin fotos conocidas, fue presentado a Calderón como empresario por el Parallorón. Solo después supo que era uno de los narcotraficantes más poderosos del país. En 2006 publicó el artículo El nuevo patrón de la capital, que revelaba la brutalidad de su organización criminal. Cadáveres torturados, alianzas con paramilitares, guerrilleros y otros capos, así como su creciente poder en los llanos orientales y Bogotá. La publicación desató como una persecución contra Calderón. Barrera envió mensajes de muerte, dejó coronas fúnebres en semana y lo convirtió en un objetivo prioritario. Durante meses el periodista extremó precauciones y se alejó de sus seres queridos. El ascenso del capo desde los años 80 en San José del Guaviare, su fuga de prisión, alianzas estratégicas y su experiencia en el narcotráfico lo ponían como un actor difícil de delatar. Sin embargo, Calderón, a pesar de amenazas inminentes, persistió en su tarea de exponerlo públicamente, convirtiéndose en uno de los pocos periodistas que logró ponerle rostro al narcofantasma. Enfrentó al capo más temido del país con la única arma que tenía, la verdad. Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército. Calderón mantuvo una línea de investigación constante sobre la corrupción en el ejército y el abuso de la inteligencia militar, temas que nunca abandonó. Su método consistía en cultivar pacientemente a las fuentes, lo que le permitió destapar uno de los escándalos más graves, el caso de las torturas a soldados en Tolemaida. Comenzó con un correo de un juez penal militar quien denunció. Tras reunirse en secreto, Calderón corroboró los testimonios y las fotografías médicas de la fiscalía tenía guardadas sin investigar. Publicó un artículo revelando golpizas, quemaduras y vejaciones, incluyendo casos de violencia sexual entre soldados obligados por superiores. El escándalo provocó la caída del comandante general del ejército y procesos judiciales contra oficiales y suboficiales. Años después, una fuente le habló de la Sala Gris, una sala de intercepciones de la Fiscalía ubicada dentro del ejército. Aunque oficialmente era usada contra el terrorismo, en realidad servía como chuzadas ilegales a periodistas, magistrados y políticos. Calderón logró reunirse con analistas que confirmaron que funcionaba como un audaz, manejado por militares. Uno de ellos incluso coordinaba un grupo de hackers externos para espiar correos de figuras como Claudia Morales y María Alejandra Villamizar. Andrómeda. Un centro de inteligencia militar que operaba desde un restaurante en Bogotá y que se dedicaba al espionaje ilegal. Calderón documentó cómo estas estructuras se desviaban de sus fines legítimos para convertirse en herramientas de persecución y corrupción. El periodista demostró su capacidad para infiltrarse en el mundo opaco de la inteligencia militar y exponer cómo recursos del Estado eran usados con fines políticos y personales. Operación Silencio y las Ovejas Negras. Una de las etapas más tensas en la carrera de Ricardo Calderón está marcada por el riesgo personal y descubrimientos sobre la corrupción dentro del ejército colombiano. Desde enfrentamientos violentos con fuentes hasta amenazas de muerte, Calderón arriesgó su vida para revelar prácticas ilegales como desvíos de recursos, espionajes y el surgimiento de directrices que evocaban la época de los falsos positivos. Actores claves como el general Nicasio Martínez, el general Eduardo Quirós y periodistas como Daniel Coronel emergen en la narrativa. Esta polémica se agudizó cuando el New York Times con Nicholas Casey publicó antes que semana directrices que exigían duplicar bajas militares, generando cuestionamientos a la revista y la salida de Coronel. Posteriormente, Calderón y su equipo publicaron Operación Silencio y Ovejas Negras, que documentaban persecuciones internas, falsos positivos recientes y corrupción de altos mandos como el general Adelmo Fajardo y Jorge Horacio Romero. Estas revelaciones mostraron cómo el ejército estaba fracturado, acosado por la desconfianza y la represión interna, reflejando la tensión entre periodismo, poder militar y verdad, dejando ver que la valentía individual de Calderón fue clave para contrarrestar la impunidad y mantener viva la función crítica del periodismo. Las carpetas secretas y el fin de la era. El año 2020 representó un punto de quiebre en la carrera de Ricardo Calderón y en la historia de Semana, aunque recibió reconocimientos internacionales como el premio María Morsk Cabot y fue nombrado director de la revista.
Vivió la paradoja de presenciar la transformación y declive de un modelo periodístico independiente. Actores centrales como Felipe López, Alejandro Santos, Vicky Dávila, Daniel Coronel y Gabriela Gelsinki encarnaban las tensiones entre interdependencia editorial y nuevos intereses empresariales. Calderón, fiel a su oficio, publicó investigaciones como Chuzadas sin cuartel, Carpetas secretas y Operación Bastón, que revelaron seguimientos ilegales a periodistas, corrupción en el ejército y nexos oficiales con grupos criminales. Estas denuncias generaron destituciones, procesos judiciales y nuevas amenazas contra su vida. Sin embargo, el viraje empresarial hacia lo digital y el poder de Gelsinki y Dávila diluyeron el espíritu investigativo que había caracterizado a Semana. La salida abrupta de Calderón, junto con renuncias masivas de periodistas, selló el fin de una era de periodismo crítico e independiente. Este capítulo no solo retrata el desgaste institucional de la revista, sino también la soledad de un reportero que, pese a los premios y logros, terminó enfrentado al poder económico y militar. La historia de Ricardo Calderón es la de un reportero invisible, un hombre que nunca buscó la fama, pero que indagó sin importar qué. Su vida es el testimonio de que contar la verdad puede costar amenazas, soledad y dolor, y que una profesión como la suya evidencia el riesgo, pero también la resistencia para demostrar la verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Relatos Ocultos. Nos escuchamos en una próxima entrega, donde seguiremos descubriendo la historia que pocos se atreven a contar.